Estimados hermanos y amigos, bienvenidos a una lección más. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo nosotros, como iglesia del Señor, que ciertamente somos, podemos involucrarnos de una manera directa, espiritual, pero también muy funcional en relación con los problemas, las dificultades o las situaciones difíciles que pudieran experimentar nuestros demás hermanos. Y comencemos diciendo que en dado momento, varias veces la iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén tuvo que pasar por circunstancias muy difíciles. Al final del capítulo 8, por ejemplo, vemos el sacrificio del primer mártir de la iglesia misma. Pero a partir de allí comienza la persecución, la cual se extiende a los primeros versículos del capítulo número 9 del mismo libro de los Hechos. Un poco más adelante, en el capítulo 11 del mismo libro, vemos cómo termina este capítulo con la gran hambruna que azotó a toda la ciudad de Jerusalén y por supuesto a los hermanos que se encontraban allí en esta ciudad. Y todo el capítulo 12 prácticamente nos habla de los tremendos problemas que la iglesia tuvo que enfrentar cuando debió ser perseguida por el mismo rey Herodes. Así las cosas, podemos ver a una iglesia padeciendo, una iglesia sufriendo, pero lo interesante es que después de todas aquellas pruebas, la misma iglesia salió fortalecida en gran manera y renovada también desde casi todo punto de vista. Las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Cómo lograron aquello? ¿Qué hicieron exactamente para no solamente soportar, sino superar tan duras pruebas? Y finalmente, ¿cuál es el ejemplo que nosotros aprendemos acerca de estos miembros en la ciudad de la iglesia en Jerusalén? Pues bien, estas preguntas son las que estaremos respondiendo en las próximas dos lecciones. Soy el escudriñador y les doy la bienvenida a la lección en el día de hoy. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y entre los versículos 1 al 5, más específicamente la primera parte de este versículo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Como podemos observarlo en esta porción de la palabra de Dios, la iglesia se encontraba en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 pasando por circunstancias muy difíciles, por unas situaciones muy duras y conflictivas. 2 capítulos antes, entre los capítulos 10 y 11, todo era muy distinto, todo era muy diferente y pareciera que todo fuese una gran bendición. Los gentiles finalmente, por medio de Cornelio, llegaron a conocer de la palabra, llegaron a escuchar, obedecer el evangelio y se añadieron precisamente al reino del Señor. Pero 2 capítulos más adelante, cuando llegamos al capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo varios miembros de la iglesia, por no decir que toda ella, son perseguidos. Jacobo es asesinado y el apóstol Pedro es aprehendido, apuntando ciertamente a lo peor para su propia persona y para el resto de la membresía allí en esta ciudad. Pues bien, hay varios principios de enseñanza que podemos aprender a partir de esta situación en particular. Lo primero que se nos enseña allí es que en este mundo toda circunstancia es sumamente
cambiante, variable. Y hay varios textos a lo largo de la palabra del Señor que así nos lo confirman. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 27 y en el verso número 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí se puede observar con toda claridad acerca de la incertidumbre del futuro del ser humano. Otro texto que también nos habla acerca de esto mismo lo hallamos en Santiago capítulo 4 y entre los versículos 13 al 14, donde la palabra de Dios nos dice con toda claridad: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En este texto, además de lo anterior, también se nos habla acerca de la fragilidad de la vida del ser humano. No solamente acerca de la inseguridad de nuestro futuro, pero además de nuestra fragilidad, como lo dijimos antes. Así las cosas, mis hermanas y hermanos, vemos cuán insensato es en dado momento hacer planes. Pero lo segundo que aprendemos aquí es en que no siempre por hacer las cosas bien necesariamente recibiremos lo mejor. Y ejemplo de ello son casos tan particulares como José, quien era el hijo preferido de su padre Abraham, quien parecía que estaba haciendo las cosas de manera correcta, pero sus propios hermanos le vendieron. Ya estando en Egipto, nuevamente actúa de manera incorrecta, evitando caer en el terrible pecado del adulterio, lo cual finalmente terminó llevándolo a la cárcel. Ya en la cárcel averigua, o más bien manifiesta el sueño que tuvieron sus compañeros de prisión, pero aquel a quien sobrevivió del mismo, pues bien, se olvidó completamente de él. José es un claro ejemplo de esto mismo. Pero Daniel y sus amigos también nos hablan acerca de lo mismo. Jóvenes que estaban continuamente haciendo lo correcto, lo que es adecuado, incluso aquello que Dios demandaba, pero en su momento tuvieron que atravesar por difíciles pruebas, incluso en contra de su propia vida. Y ni qué decir de nuestro Señor Jesucristo, quien jamás llegó a pecar y sin embargo terminó en una cruz como si se tratara del peor de todos los criminales. Pero además de estos ejemplos, en la Biblia vemos textos muy específicos que nos hablan acerca de este mismo principio. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17, aunque toda la epístola de Pedro prácticamente habla de esto mismo, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quise resaltar la primera parte de este versículo, pues muchas veces pensamos que si hacemos las cosas de manera correcta, estaremos librados de los sufrimientos. Aquí se nos dice con toda claridad que en dado momento podemos padecer aunque hagamos las cosas correctamente, o más bien, aunque obremos de buena manera. Pero como les dije, el apóstol Pedro habla mucho acerca de esto mismo, un poco más adelante en el contexto de su misma epístola, allá en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4 y entre los versículos 15 al 16 se nos agrega: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es interesante que el apóstol Pedro nos hable de padecer como cristiano, algo que a veces pensamos o limitamos al primer siglo de nuestra era, pero que no es raro o escaso el poder llegar a experimentarlo
incluso en nuestro tiempo. Así las cosas, mis hermanos y amigos, existe lastimosamente una teología que se llama de la prosperidad o la teología del bienestar humano. Enseña que si tú haces las cosas bien, entonces todas las cosas te saldrán bien. Esto no necesariamente siempre lo vemos a través de las escrituras. Y cuando observamos un panorama tan difícil como está el que está atravesando la iglesia de Jerusalén, y cuando razonamos en que no siempre el pago del bien es necesariamente provechoso, podríamos preguntarnos, entonces, ¿de qué sirve llegar a ser cristiano? Pues para ser honestos, de mucho, mis queridos hermanos y amigos. Sin lugar a dudas, ser cristiano es la mejor decisión que cualquier ser humano pueda tomar en este mundo. Y así nos lo dice la palabra del Señor. Pero por razón de nuestro estudio de esta lección en particular, quisiera que leyéramos lo que dice el apóstol Pablo en el libro, en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso número 9, cuando manifiesta: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Como podemos observarlo, a veces o en dado momento, seguramente no recibiremos cosas buenas por hacer aquello que es correcto. Pero si mantenemos con perseverancia la rectitud, la integridad, la justicia, sin duda alguna en su momento cosecharemos de esto mismo que sembramos. También en Primera Timoteo, el mismo Pablo, en el capítulo 4 y entre los versículos 7 al 8, nos agrega lo siguiente: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en la vida presente y también la venidera. Como vemos, hay grandes beneficios en hacer lo adecuado, en hacer lo correcto. Hay grandes bendiciones asociadas con llegar a ser cristianos. Finalmente, este pasaje del Evangelio también nos enseña que los creyentes no estamos exentos de los problemas y de las dificultades que cualquier persona natural en este mundo en dado momento también va a experimentar. Como vimos en el punto inmediatamente anterior y que está relacionado con este, los cristianos podemos también sufrir. Incluso me atrevería a decir que en dado momento necesitamos experimentar el sufrimiento, incluso por causa de las convicciones espirituales que tenemos. Así entonces, negar el sufrimiento, las dificultades, los problemas en esta vida, por el mero hecho de ser cristianos, es faltar a la verdad, es engañarse a sí mismo, pero es también manifestar algo que no se relaciona para nada con aquello que Dios mismo nos ha revelado. Y aquí surge una pregunta: ¿qué hizo entonces la iglesia de Jerusalén cuando en Hechos de los Apóstoles capítulo número 12 enfrentó cosas tan negativas como la muerte de uno de sus apóstoles, la persecución de muchos de sus miembros y la aprehensión de tal vez el primer gran referente de la cristiandad fuera del Señor Jesucristo, como es el apóstol Pedro? Pues bien, esta pregunta es la que estaremos desarrollando en la próxima lección. Desde ya quiero invitarlos para que me acompañen a la misma. Por manera de conclusión, digamos lo siguiente: varias veces a lo largo del Nuevo Testamento y más específicamente del libro de los Hechos, la iglesia del Señor experimenta distinto tipo de pruebas y dificultades. Al hablar de la iglesia en Jerusalén, particularmente vemos como en Hechos 8, en Hechos 9, en Hechos 11, en Hechos 12, continuamente está atravesando por circunstancias sumamente negativas. Sin embargo, después de todas y cada una de estas pruebas, la iglesia salió adelante, más fortalecida, con un ánimo renovado. La pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué llegaron ellos a hacer con toda exactitud para que no
pudiesen o no llegaran a menguar, sino que perseveraran en la fe y crecieran grandemente. ¿Cuál es el ejemplo que nos ofrece entonces la iglesia de Jerusalén a través de esta palabra? Como les decía anteriormente, esto es lo que estaremos respondiendo en la próxima lección. Hermanos y amigos, soy el escudriñador y quiero agradecerles de verdad por acompañarme a lo largo de todos estos estudios bíblicos. Sin más por el momento, les deseo ricas bendiciones en Cristo el Señor y los espero en la próxima lección. Hasta pronto. Dios nos bendiga grandemente.